La primera propiedad que vamos a trabajar en la potenciación es cuando el exponente es negativo. Cuando tenemos un exponente negativo, nuestra fracción debe ser invertida o nuestro número debe ser invertido para que este quede positivo, es decir, el exponente, hablándose de que el exponente tiene que estar positivo para poder resolver la potencia. En este caso tenemos 5 tercios elevado a la menos 4. ¿Cómo hacemos que menos 4 se vuelva 4? De la siguiente forma. Invertimos 3 y 5 de esta forma. Y el 4 que era negativo pasa a ser positivo. Aquí aplicaríamos la parte donde distribuimos la potencia. Nos queda 3 elevado a la 4 y nos queda 5 elevado a la 4 también. Podemos resolver si se solicita, pero cuando aplicamos potencias, las propiedades de la potencia, normalmente lo trabajamos en conjunto, trabajamos varias propiedades para llegar a una expresión mucho más pequeña. Así que si te dicen que debes resolver la potencia, solo hazlo al final del ejercicio. No vayas resolviendo cada potencia que te aparece porque vas a tener números gigantescos y va a ser muy complicado trabajarlo. Solamente aplica. En este caso llegamos hasta aquí, no hacemos nada más. Este sería el final de nuestro ejercicio. Si nos piden resuelva la potencia, sabemos que tenemos que hacer 3 por 3 por 3 por 3, 5 por 5 por 5 por 5. Si nos dicen simplificar, es simplemente trabajar las propiedades. En este caso llegamos hasta aquí. En este caso, esto también sería una fracción. ¿Y por qué lo digo? Porque para poder trabajar la potencia 3, tengo que convertir este número en su inverso. Entonces, ¿quién es el número que está debajo del 2 que no vemos? El número 1. Aquí, invisible, está el número 1, no lo vemos. Entonces, lo que yo voy a hacer es invertir y voy a colocar el 1 arriba, el 2 abajo y menos 3, ya no es menos 3, sino 3. Eso sería igual a ¿quién? 1 elevado a la 3 y 2 elevado a la 3. Si me piden resolver, lo resuelvo, y si solamente me pidieron aplicar las propiedades pero que no se resuelva la operación, lo dejo hasta aquí. En este caso vamos a resolverlo para que veas también. 1 a la 3 es 1 por 1 por 1, que es 1. 3 veces 1, no es 1 por 3, es 1 por 1 por 1. Y 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. Un octavo. Entonces, para poder resolverlo, yo no puedo pasar de 2 a decir que es 8. No, nada que ver. Tienes que invertir primero la fracción o el número entero y luego resuelves la potencia con tu exponente positivo. Si está negativo, no puedes resolver. Coloco este ejercicio extra porque muchas veces ocurre que, como vemos que es negativo y tenemos que cambiar este exponente a positivo, tendemos a quitar este negativo y es un error grandísimo, un error que no pueden cometer. Es decir, que cuando nosotros tenemos un exponente negativo, el único número que hay que cambiarle el signo es a nuestro exponente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo único que hay que hacer es cambiar 2 a numerador y 3 a denominador, así. Sigue quedándonos negativo porque es una fracción negativa, no porque lo cambiemos de lugar, él va a cambiar de signo y queda menos 2 tercios, ya no es 3 medios sino menos 2 tercios. ¿Quién es el único que tiene que cambiar de signo? 5. Ya no es menos 5 sino 5. ¿Qué significa matemáticamente un negativo en el exponente? Significa una forma de escribir un número en entero, aunque este sea una fracción, o escribir el inverso del número. Por ejemplo, si ustedes me preguntan cuál es el inverso en la multiplicación del número 2, el inverso en la multiplicación es 1/2. ¿Cuál es el inverso de 3? El inverso de 3 es 1/3, porque lo que estamos haciendo es voltearlo. Pero para yo saber que me están preguntando o me están diciendo que escribe el inverso, yo lo coloco en negativo. En este caso, el negativo, el principal, es menos 1. Cuando yo veo ese menos 1 allá arriba, me indica que es el inverso multiplicativo en la multiplicación de un número.
El menos 1, bueno, al final cuando lo cambiamos no lo volvemos a escribir porque escribir una potencia 1 elevado a la 1 o 3 a la 1 es lo mismo que escribir 1 sobre 3 o un medio. Entonces, básicamente nos referimos al inverso. En este caso necesitamos el inverso ¿de quién? De menos 3 medios. ¿Quién es el inverso? Menos 2 tercios, pero expresado en forma de fracción y con un exponente que nosotros podemos escribir así, o lo podemos llevar a menos 2 elevado a la 5 sobre 3 elevado a la 5. Lo único que hice fue repartir la potencia y uno de los dos queda negativo, no ambos. En este caso, ese negativo lo único que nos está indicando es el inverso multiplicativo de un número, ya sea una fracción o un número entero. La siguiente propiedad es multiplicación de igual base, de potencias de igual base. Así como en los enteros también se aplica en este caso. Y recordemos que la base en la potenciación es el número que está elevado al exponente. En este caso, ¿a quién estamos elevando? A menos 3 quintos. Menos 3 quintos, todo ese número, recuerda que las fracciones son números también, menos 3 quintos es la base, el exponente es 2. Y aquí menos 3 quintos es la base y el exponente es 6. Multiplicación igual base es que ambas bases sean iguales. Si te das cuenta, menos 3 quintos y menos 3 quintos. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a escribir nuevamente menos 3 quintos una sola vez. Si se repite 20 veces, lo escribimos una sola vez, menos 3 quintos porque es la que se repitió. ¿Y qué vamos a hacer con los exponentes? Vamos a sumarlos. 2 más 6. 2 más 6. Lo pueden hacer directo o de esta manera. Yo les recomiendo que cuando estén comenzando lo hagan así para que no se confundan. Ahora volvemos a escribir menos 3 quintos. Y aquí arriba decimos 6 más 2 es 8. Significa que menos 3 quintos está elevado a la 8. Y luego hacemos la distribución de nuestra potencia, de nuestro exponente, y nos quedaría menos 3 elevado a la 8 y 5 elevado a la 8. Este igual va un poquito más abajo, aquí está. Aquí lo tenemos. Podemos resolver la potencia porque es un número pequeño, pero en este caso lo voy a dejar hasta aquí para no hacer tan extenso el ejercicio. Ahora tenemos división de igual base. Cuando tenemos la división es misma base, un tercio en este caso, y los exponentes. Lo que nos importa es que la base sea igual. Lo que haremos es lo siguiente. Para ir acostumbrando un poco nuestra mente a que la división la puedo escribir como doble C, como una fracción dividida entre otra, vamos a hacerlo con ese procedimiento. Es decir, primero voy a escribir aquí arriba un tercio elevado a la 7, que es el primer número, y ese dividido ¿entre quién? Entre la otra fracción, que es un tercio elevado a la 3. Es decir, que si yo veo esto, lo puedo escribir en doble C, en una fracción que yo pueda resolver por doble C, o lo puedo escribir al contrario, es decir, si me aparece esto, yo lo puedo escribir de esta manera, sabiendo que el numerador es el primer número que va, que es el dividendo, y el denominador es el divisor, es el segundo número que aparece. Como tenemos igual base, lo que haremos es, voy a colocar una sola base. ¿Quién es la base que se repite? Un tercio. Coloco un tercio. ¿Y qué hago con los exponentes? Voy a restar el de arriba menos el de abajo, es decir, 7 menos 3. De esta forma. Y nos queda entonces un tercio elevado ¿a quién? 7 menos 3 es igual a 4. Y este sería el resultado final, aunque yo lo podría escribir como 1 a la 4 sobre 3 a la 4, distribuyendo nuestra potencia. Y como último procedimiento escribo 1 sobre 3 a la 4, sabiendo que 1 elevado a cualquier número me va a dar 1. Y también podría resolver 3 a la 4, que sería 81, porque sería 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, 81. Entonces yo podría simplemente escribir aquí debajo 81 y termino. Pero si lo estamos usando para simplificar, te recomiendo que no lo resuelvas hasta allí, sino que lo dejes
hasta esta expresión. En caso de que te estén pidiendo simplificar y estés haciendo varias operaciones al mismo tiempo, si es la última fase lo puedes realizar, sacas tu potencia, pero si todavía te falta más en el ejercicio, síguelo trabajando en forma de potencia. Ahora tenemos potencia de un producto. Recuerda que cuando mencionamos producto hacemos alusión a lo que sería la multiplicación. Cuando hablamos de cociente hacemos alusión a lo que sería la división, porque son los resultados. Si te das cuenta, dentro de los corchetes vamos a tener 3 multiplicaciones, 3 números multiplicándose, y todos ellos elevados a la 2. Lo que vamos a hacer simplemente cuando veamos este tipo de cosas es que todo lo que esté dentro del corchete y el 2 esté aquí arriba, el 3, el 4, el exponente abarcando a todo esto, vamos a distribuirle la potencia a cada uno de esos números. Es decir, menos 3 séptimos va a quedar como menos 3 séptimos, ¿sí?, al cuadrado por 1/2 al cuadrado por 2/5 al cuadrado. ¿Qué fue lo único que hicimos en potencia de un producto? Que todo lo que estaba dentro del corchete quedó con el exponente al cuadrado. Y podemos escribirlo aquí debajo como menos 3 al cuadrado sobre 7 al cuadrado. De esta forma, multiplicado por ¿qué? Por 1 al cuadrado. Lo que estoy haciendo es distribuir las potencias, y aquí debajo 2 al cuadrado. ¿Por quién? Por 2 al cuadrado dividido entre 5 al cuadrado. Cada una de las fracciones les estoy distribuyendo el exponente. ¿Y qué podría hacer después? Tengo una línea fraccionaria grande y como son multiplicaciones es lineal y nos quedaría menos 3 al cuadrado por 1 al cuadrado por 2 al cuadrado, y en el denominador nos quedaría 7 al cuadrado por 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Primero sabemos que va a quedar positivo porque está elevado a una potencia par. Entonces lo que hacemos es multiplicar 3 por 3, porque el exponente nos dice que se debe multiplicar 2 veces. 3 por 3 es 9. Sabemos que 1 al cuadrado es 1, entonces por 1. Y 2 al cuadrado es 2 por 2 es 4. Y en el denominador tenemos 7 al cuadrado, que es 49. 2 al cuadrado, que es 4. Y 5 al cuadrado, que es 25. Y ya por último, aquí tendríamos la multiplicación de 9 por 1 por 4, que es 36. Y la última multiplicación, que es 49 por 4, que es 196. Y eso multiplicado por 25 es igual a 4900. En este caso lo voy a dejar hasta aquí para no seguir haciendo más extenso el ejercicio. Tenía que ser un poco más corto, pero quería que entendieras esta parte. Entonces podría simplificar sacando el máximo común divisor de 36 y 4900, que como son números pares sí los vas a poder dividir, y dividir entre el número que te dé el máximo común divisor. Pero en resumidas cuentas, potencia de un producto es distribuir la potencia a todos los números que estén dentro del paréntesis, la llave o el corchete. Es decir, como hicimos en este caso. Ahora tenemos potencia de un cociente, y este te va a ser familiar porque ya lo hemos utilizado, solo que no habíamos dicho el nombre hasta ahora. Potencia de un cociente es simplemente la distribución que hemos estado haciendo en todo momento, es decir, que si tenemos 2/5 elevado a la 3, vamos a poder escribir 2 elevado a la 3 y 5 elevado a la 3 y resolver en tal caso si se nos solicita la potencia, es decir, 2 por 2 por 2, que es 8, y 5 por 5 por 5, que es 125, y simplificar si se puede. En este caso no se puede, por tanto queda hasta aquí, o dependiendo si el caso queda hasta aquí, aunque como es un número pequeño se puede resolver. Siempre se resuelve al final de la operación. Ahora, chicos, tenemos la propiedad potencia de una potencia, y la propiedad potencia de una potencia se caracteriza porque vamos a tener a un número que sería la base, en este caso la fracción menos 3/4 elevado, y a su vez elevado nuevamente.
En este caso está elevado como primer número a la 2 y luego a la menos 3. Puede estar elevado a 2 negativos, a 2 positivos, a un negativo y a un positivo, pero vamos a hacerlo con este ejemplo. Lo que vamos a hacer es colocar la base. Vamos a escribir la base sin hacerle ningún cambio, que sería menos 3 cuartos, escrito dentro de su paréntesis porque es negativo. Y menos 3 cuartos va a estar elevado ¿a quién? A 2 por menos 3, a la multiplicación de esos dos exponentes. Si hay más exponentes, es decir, una llave y un 4, sería 2 por menos 3 por 4. Pero en este caso solamente son dos exponentes que se están multiplicando. Entonces esto nos queda 2 por menos 3. Positivo y negativo queda negativo en la multiplicación. Entonces volvemos a escribir menos 3 cuartos de esta forma. Y decimos 2 por 3, 6. Pero nos queda negativo porque signos diferentes multiplicados queda negativo. Aplicamos una de las propiedades que ya vimos, como el exponente es negativo, invertimos nuestra fracción y nos queda menos 4 tercios elevado a la 6. En este caso podríamos distribuir la potencia. Voy a colocarlo solo hasta la distribución de la potencia y luego podrían resolverlo, pero es importante que recuerden siempre que pueden hacer esta distribución, o ahora como lo llamamos, potencia de un cociente. Colocamos menos 4 elevado a la 6 y colocamos 3 elevado a la 6. Lo voy a dejar hasta aquí, pero si les pidieran resolver la potencia final, ustedes tendrían que colocar menos 4 multiplicado ¿cuántas veces? 6 veces. Menos 4 por menos 4 por menos 4 por menos 4, así 6 veces. Y recuerden que si es negativo, yo al final podría colocar que menos 4 elevado a la 6 será igual a 4 elevado a la 6, porque al final el resultado va a ser positivo, y aplico la potencia. Después de haber hecho este cambio, aplico la potenciación 4 por 4 por 4 por 4 6 veces y resuelvo la multiplicación. En este caso voy a hacer mención de dos propiedades que también son bastante importantes, y es la siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo 5 sobre 4 elevado a la 1, todo número elevado a la 1 será el mismo número. Entonces ya no tendríamos nada que hacer, porque no tenemos que escribir necesariamente la potencia 1. Recuerde que si no la vemos, igual está el número 1. Si no vemos un número, es el número 1. Ahora, si yo tengo 3 quintos elevado a la 0, todo número elevado a la 0, excepto el 0, da como resultado 1. Bien, todo número elevado a la 0, excepto el 0, me da 1. Tendríamos que elevar 3 a la 0 y 5 a la 0. 3 a la 0 es 1, 5 a la 0 es 1, y ahora tendríamos 1 entre 1 es 1. Pero es un procedimiento muy largo, así que si ustedes ven cualquier cosa elevado a la 0, eso sin hacer mayor procedimiento es 1.